Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola Álvaro. Sí, hola Eulogi, Mariona, Natasha, ¿qué tal? Al Paolo también. Sí. Olga, muy bien. Santi, Les damos unos minutos, ¿no, Jordi? ¿Te parece? venga. A ver, esperemos que las conexiones no fallen, ¿eh? Porque ahora me acaba de decir que mi conexión es inestable. No, No fastidiemos ahora, ¿eh? se oye bien, se oye bien. ¿Sí? Vale, fenomenal. Bueno, si os parece, damos un poquito de margen, un par de minutillos más. Jordi, ¿qué te parece? Damos un par de minutillos y empezamos. Así también respetamos a los que han sido súper puntuales. Muy bien. Cristian, ¿qué tal? Ahí te veo. Luis Ripoll pregunta que si su micro está en off. Sí, lo está. Sí, sí. Sí, Luis, sí. Bueno, espero que todos estéis llevando bien el confinamiento, que nadie haya matado a los hijos que tenga. Yo estoy a punto de hacerlo con los míos. Esto va a ser una prueba de fuego en toda regla, pero seguro que salimos todos mucho más mayores y mucho más grandes, ¿no? Sobre todo más grandes. Bueno, ¿empezamos o qué, Jordi? Venga, Tenemos adelante. muchas cosas por decir, la Sí, gente se irá añadiendo. muy bien. Daros las gracias a todos. La verdad es que, bueno, las circunstancias hacen que nuestros eventos que íbamos haciendo de forma periódica, tanto Advisor como Lex Crea, los hemos tenido que sustituir por estos webinars. Me imagino que este es el primero, pero no será el último. Ojalá luego los acabemos haciendo, no porque las circunstancias lo apremien así, pero bueno, de todos modos, pues es una forma de estar en contacto con todos vosotros. La sesión de hoy la hemos trabajado de forma conjunta con Advisor para hablar de medidas financieras y legales para sobrevivir en esto que se nos ha avecinado de una forma como muy abrupta, sorprendente, estamos todos en shock y ahora lo que nos falta, ¿no? Pues es ver por dónde vienen las cosas y de alguna manera participar y tomar las medidas que sean más convenientes de una forma bastante ágil. Ahora lo importante es pensar que las cosas hay que hacerlas con la cabeza fría, pero sin perder el momento. Como hemos estructurado la sesión será, primero hablará a Jordi, nos hablará de las crisis, de las que hemos pasado y de la crisis actual y de aquellas que van a venir seguro. Hablará después de todo el tema de las, disculparme, hablará después de todo el tema de las cajas, de las 3 cajas. ¿Me veis? Sí, Perdonadme, ¿eh? ¿Me seguís viendo, eh? sí, sí. Sí, perdonadme, que he tenido una entrada y no sabía yo si... bueno, pues como os decía, hablará Jordi de las 3 cajas. Una vez hablada de eso, se tratará más en materia y más al detalle de medidas que podemos adoptar, de medidas que debemos adoptar quizás en nuestras compañías, de aquellas medidas que se han aprobado por parte de los reales decretos y luego ya me cederá la palabra a mí para ya centrarnos más en lo que son las medidas legales aprobadas tanto en el primer Real Decreto con el que se aprobó el estado de alarma el sábado pasado y con aquellas que se fueron aprobando en el BOE del día de ayer. Bien. Haremos un turno de preguntas. Si os parece a todos los participantes, lo que vamos a hacer es aglutinar aquellas preguntas que nos vayáis haciendo durante la sesión y utilizaremos los últimos minutos de la charla para responderlas. Tener en cuenta que sobre todas estas cuestiones que os vamos a hablar en el día de hoy, en esta charla, hemos preparado unas notas que hemos ya publicitado y os hemos hecho llegar a través de nuestras redes sociales, que allí las vais a tener, tanto las que hemos publicado hasta la fecha, como aquellas que vayamos actualizando, porque estáis viendo que vamos a ir trabajando todos al minuto con las novedades que se vayan incorporando. Estamos grabando la sesión de hoy, entonces a partir de mañana también la podréis revisar por si se os queda alguna duda en el tintero.
en los canales de YouTube, tanto de Advisor como de Les Crea, como en nuestras redes sociales. Así que le cedo la palabra a Jordi y empezamos. Muy bien, pues vamos allá. Vale, Sanya, si podemos pasar un poco este slide, que somos nosotros, y vamos aquí. Bien, la primera reflexión a realizar es que, bueno, los que sois más jóvenes, esta quizá es la primera crisis, pero los que ya tenemos una mediana edad, digamos, no es la primera vez que nos pasa algo así, ¿no? Yo personalmente, y quiero ponerme en primera persona, pues he vivido dos situaciones muy críticas, ¿no? La primera fue en 2008, donde yo trabajaba en banca de inversión en Londres. Viví lo mejor de la banca de 2005-2008 y lo peor del 2008 al 2010. Una crisis brutal. A mí no se me borrará nunca de mi mente el desahucio o el abandono del edificio de Lehman Brothers de Londres de Canary Wharf. Lo recuerdo perfectamente. Y lo que era ir a trabajar en el día a día de un banco de inversión como Credit Suisse, donde era una ruleta rusa. No sabías qué día te iban a despedir, ¿no? Mira, yo aguanté, pero muchos compañeros no, ¿no? Con lo cual, eso pues forma parte de lo habitual. Nos encontraremos con crisis. En 2011 yo monté una empresa en Londres. Al cabo, cuando ya éramos 12 personas, pues se nos cayeron 3 clientes muy importantes en el servicio que nosotros ofrecíamos a gran corporativa. Lo que hacíamos era comprar electricidad y bajar consumos para grandes corporates, como Barclays, como bancos, como fábricas, y nos quedamos sin caja durante 5 meses. Con lo que, pues bueno, parte del equipo abandonó, parte del equipo siguió, y vimos que esa empresa, gracias a esa tenacidad y a muchos ansiolíticos para paliar la angustia, ¿no? Logramos darle la vuelta, se convirtió en una empresa de 40 personas y fue vendida en 2014, ¿no? Yo creo que si esa empresa no hubiera llegado a esas cuotas de éxito sin lo que sería haber pasado por una crisis tan bestia, ¿no? Con lo cual, de las crisis siempre hay aprendizaje, ¿no? Y pienso que bueno, pues que lo hemos de vivir con cierta naturalidad. Ahora nos encontramos con una situación muy singular. Ahora mismo parece que todos los profetas decían que habría una pandemia en 2020. Es muy curioso. Bueno, oye, ya la podían haber predecido un poco mejor y haber dado solución. De las pandemias también se sale. Un poco, pues, yo he estado revisando la historia de las pandemias estos días en casa, pues ha habido pues varias pandemias a lo largo de la historia. La más grave últimamente fue la gripe española, ¿no? Del 1918 y también se salió de ella, con 30 millones de muertos, pero se salió de ella, ¿no? Con lo cual, esperemos que el escenario no sea tan catastrofista, pero de eso vamos a salir, ¿no? Siguiente slide. Bien, cuando entramos en una crisis, el problema principal de entrar en una crisis es que entramos en un túnel. Y entonces acabamos de entrar en un túnel que positivamente sabemos que vamos a salir, que positivamente sabemos que habrá luz. El problema que tenemos cuando entramos en una crisis, en un túnel, es que en este caso, y en la mayoría de crisis, porque todas son igual, no sabemos la longitud del túnel. No sabemos cuánto tiempo vamos a salir. Y solo hay un objetivo: salir vivos. ¿Vale? Es decir, el único objetivo que tenemos para salir de este túnel es salir vivos. Con lo cual hay que aguantar. Pero claro, la pregunta es, ¿hay que aguantar cuánto? No lo sabemos. Esta es la gran incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a trabajar varios aspectos financieros ahora para un poco centrarnos en lo principal. Siguiente slide. Si normalmente las empresas se mueven siempre entre dos conceptos, el de luces cortas y el de luces largas, las empresas siempre tienen este balance entre lo que es la caja operativa y las operaciones del día a día, las luces cortas, y en paralelo lo que es la estrategia, el crecimiento, la visión, las luces largas. Siempre hay ese trade-off entre estos dos elementos. Bien, en el túnel donde acabamos de entrar, nos debemos de olvidar de las luces largas. No hay luz larga. Nos vamos a centrar en luz corta. Nos vamos a centrar en caja. Nos vamos a centrar en liquidez. Nos vamos a olvidar de todo el resto.
Lo importante, aparte de aquellos sectores que les está favoreciendo esta situación, la mayoría estamos en un momento, nosotros mismos también como empresa, que nos hemos de centrar en lo que sería la gestión de la tesorería, la liquidez y en la trinchera y el euro en caja. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, ahora mismo, cada euro que se ingresa es un tesoro y cada euro que no se gasta y que no sale de caja es el mayor activo. Eso es lo que nos tiene que asegurar la supervivencia. Con lo cual, vamos a centrarnos en luz corta. Modo luz corta, estamos en el túnel, no vemos la luz, no sabemos qué largo es esto, vamos a la caja. Siguiente slide. Con lo cual, hace falta una planificación financiera. Siguiente slide. Y efectivamente, lo primero que hemos de hacer como ejercicio es un plan de contención. Un plan de contención donde de forma semanal, para no decir diaria, yo actualmente me miro 2 veces al día el cash flow. Me miro 2 veces al día el cash flow. ¿Qué se ha ingresado? ¿Qué no se va a pagar? ¿Qué proyección de caja hay? Semanalmente deja de ser una proyección mensual, pasa a ser una proyección totalmente semanal y a vivir el día. Este plan de contención nosotros recomendamos trabajarlo mínimo a 3 meses, por no decir 6. Con la situación de caja actual, la empresa tiene que aguantar 6 meses y hay que buscar los mecanismos de supervivencia para aguantar 6 meses. Si cogemos un poco el caso más de China, si cogemos más el caso más asiáticos, han durado 50, 60 días con un procedimiento mucho más estricto que el que estamos aplicando aquí, con lo que, hombre, pues la situación parece que la pandemia va a durar un tiempo y cuando salgamos de este túnel vamos a ver que nos encontramos fuera. Nos podemos encontrar con una recesión. Con lo cual, cautela, 6 meses de plan de contención. Yo llevo toda la semana y llevamos toda la semana con el equipo, proyecto por proyecto, mirando cash flows, mirando planes de contención con clientes, mirando cómo hemos de asegurar la supervivencia de la empresa. Entonces, totalmente abiertos y encantados en recibir vuestras casuísticas, en entender un poco lo que hay que hacer. Como os comentaba, yo estuve 5 meses así. Cuando entré en el túnel no sabía que iba a durar 5 meses y aguantamos, duramos, resistimos y es un momento espectacular. Es decir, realmente, yo lo decía hoy en equipo, ¿no? Yo soy mejor gestor de crisis que gestor del día a día. A mí estas situaciones realmente, queda mal decirlo porque mucha gente está sufriendo, ¿no? Pero a mí estas situaciones me gustan. Estas situaciones me hacen sentir vivo, me hacen sacar lo mejor. Entonces, es un momento que hemos de sacar la fuerza, la garra, vamos a salir de esto y hay que aguantar, ¿vale? Siguiente, ¿qué más tenemos? Bien, entonces, fundamentalmente nos vamos a centrar en las 3 cajas que tenemos. La caja de inversión, la caja financiera y la caja de operaciones. A ver, es un momento que hay que congelar las inversiones. Hay que frenarlas. Hay que frenarlas. En muchas conversaciones que hemos tenido esta semana, algunos de vosotros nos comentabais, pero ¿no crees que si invertimos un poco en el futuro, cuando salgamos del túnel, saldremos con una ventaja competitiva y saldremos más fuertes? No os digo que no. No os digo que si tenéis una posición fuerte de caja, cuando veáis la luz, allá arriesguéis un poco. Pero es que ahora la luz no la vemos. Con lo cual, como que no hay luz, hay que frenar, porque igual quieres salir con una ventaja competitiva, pues que igual no sales. Con lo cual, el único objetivo ahora es salir. Freno a la inversión. Se pone en stand-by, se congela y ya lo haremos. La caja financiera también lo tenemos mal. ¿Por qué? Pues que, bueno, pues porque se nos están cayendo todas las ampliaciones de capital. Y esto, desde un poco nuestra parte de Venture Capital a través del Lánzame, lo vemos con compañeros de otros fondos que tienen toda la voluntad de invertir, pero realmente es un momento en que el capital, como bien sabéis, es cobarde delante de estas situaciones, busca activos muy líquidos y no va a arriesgar. Con lo cual,
no contemos a corto plazo con ampliaciones de capital y, como comentará Silvia luego, alguna normativa del gobierno de inversión extranjera tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Con lo cual, eso se va a poner en stand-by. Tampoco contéis en vuestro plan de tesorería semanal, no contéis las ayudas que está sacando el gobierno actualmente. No las podemos contar. Contemos cero. Ese criterio de cautela, pocas líneas de financiación vamos a lograr en este sentido, y muchas van a costar. Vamos a entrar más en detalle ahora mismo, pero cautela yo no lo pondría. Con lo cual, nos vamos a la caja operativa y en un momento en que los ingresos bajan, fijaros que, pues bueno, entonces nos hemos de quedar con el gasto que tendríamos si estuviéramos en la UCI. Yo tengo un amigo que lo hicieron CEO una vez de una empresa que perdía 4 millones al mes. Y me decía, mira Jordi, yo tengo 25 KPIs, pero es que solo me interesan 3. El corazón y el cerebro. El corazón y el cerebro. Aguantar. UCI, aguantar. Con lo cual, toca recortar gasto y solo centrarse en el gasto que nos va a aportar una liquidez a corto plazo. Y el resto ponerlo todo en debate. Aguantar equipo, intentar al máximo, pero posiblemente no sea posible. Bien, entonces encontraremos o comentaremos a lo largo de la sesión de hoy pues toda la casuística de los ERTEs que tanto está sonando pues en estos días, ¿no? Con lo cual no nos quedará otra que de todas las herramientas que tenemos ahora mismo, centrarse en la situación de caja actual que tenemos y no contar nada más. La foto actual de caja. Y con esto hay que aguantar. Y si ingresamos algo, mejor. Y si nos cae un préstamo de estos líquidos que han sacado del ICO, mejor. Pero no contemos en ello. Con lo cual, acortar gasto y hacer sostenible la empresa haciéndolo de esta forma. Siguiente slide, que es una tijera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que cortar. Y estamos en un momento de cortar. ¿Vale? Con lo cual, nos vamos a olvidar del business plan que habíamos hecho en 2020, completamente. Ese business plan no sirve de nada actualmente. Ese business plan se va a ver, aceptemos que se va a ver seguramente castigado en la mayoría de casos y entramos en modo supervivencia. En 2020, que la empresa aguante es un éxito. Seguir vivos es un éxito. Y ese es el objetivo. Siguiente. Con lo cual, dejemos de filosofar y entremos en acciones concretas. Action Plan. Entonces, primeros elementos de protección de caja. Vamos a aplazar las deudas tributarias. Bien, pues eso es una herramienta que tenemos, más con el Real Decreto que salió el sábado pasado, más normalmente también en situaciones normales se pueden aplazar los impuestos. Con lo cual, podemos aplazar el IRPF, podemos aplazar el IVA y podemos fraccionar, en caso de beneficios, si tenéis, pues el impuesto de sociedades. Bien, los primeros 3 meses de aplazo pues no tendrán interés y los otros 3 meses de aplazo siguientes, hasta los 6, sí que tienen un interés, pues un interés bajo. Con lo cual, recomendación, claramente, hablad con vuestro gestor y haced este trabajo con la gestoría de cara a aplazar pues, las deudas tributarias. Sin duda, esta es una primera herramienta de cash flow donde protege una salida de caja. Cualquier salida de euro hay que meditarla mucho. Cualquier salida de euro que se conserva es un éxito, es una parte de la batalla ganada. Cualquier ingreso de cliente que tenemos que facturar y que nos debe dinero, hemos de hacer una gestión activa. ¿Qué más? Bien, otro elemento que podemos trabajar es todos los préstamos asociados más a préstamos públicos tienen cierta flexibilidad en lo que sería la amortización de esa deuda, un poco aplazarla. No es evidente y no es automático y hay que leerse la letra pequeña del BOE y del Real Decreto. Es decir, realmente no penséis que eso es automático, pero sí que es verdad que tanto como la banca como las entidades públicas, pues hay que intentar justificar y justificables que el efecto de la situación actual donde nos encontramos va a repercutir a una bajada de la actividad y a un riesgo de poder pues, pagar esa deuda y de tener más flexibilidad en lo que sería su amortización.
sin duda, pues a ver, el hecho de no poder tener ampliaciones de capital o costar mucho, el hecho de pues, bajar ingresos, pues todo eso, el hecho de demostrar, de intentar aguantar plantilla por no entrar en despidos. Pues bueno, son elementos que hemos de poner en valor de cara a negociarlo. Nos estamos encontrando con entidades como ENISA que, insisto, ese aplazo no es automático, pero sí que si hacemos una labor de reporting de la situación, pues podemos lograr cierta flexibilidad. ¿Qué más? Bien, los planes de liquidez que surgen del Real Decreto, hay varios, comunidades autónomas cada una van a ir saliendo cosas, estaremos súper atentos, es decir, os vamos a dar toda la información en este sentido, no paramos en este aspecto de trabajar. Líneas, en Cataluña, ¿qué nos va a suceder? Pues préstamos bancarios avalados por Avalis o por ICF, ¿vale? El 75% avalados. Esto lo va a orquestar la banca. Lo mismo con los ICOs, ¿eh? La banca va a dar el préstamo y lo que serían las entidades públicas van a avalar, ¿vale? Van a avalar un porcentaje. Sí que es verdad que esto hay que tener presente lo siguiente. Lo siguiente es que la banca es una empresa privada. La banca va a intentar preservar sus intereses. La banca no tendrá que avalar el 100% de la operación, pero sí todavía un 25%. Con lo cual, es muy posible que se centre en empresas que son solventes y en empresas que son rentables, que tienen un problema puntual de liquidez y no en empresas que están castigadas. Con lo cual, esto no va a ser la panacea. Eso no va a ser la salvación. Tenedlo presente. Por nuestra parte, nosotros esta semana hemos abierto 45 oficinas bancarias para el lunes apretar el botón y presentar todas las solicitudes posibles a la máxima velocidad. Lo vamos a presentar todo y os vamos a ayudar al máximo. Y sabemos en qué momento de caja os encontráis, con lo cual no vamos a cobrar nada. Vamos a ir a Success Fee a muerte al 100% y a intentar rascar por todas partes, ¿vale? Entonces, esto estamos preparados, estamos equipados, ¿vale? Como equipo para ir, ¿vale? Pero tened presente que no lo pongáis en el cash flow. No lo pongáis en el cash flow, ¿vale? Sí que es verdad que el ICO tiene alguna línea turística que, evidentemente, es el sector uno de los sectores más castigados, donde ahí habrá un punto más de flexibilidad. A ver, si os doy mi visión, lo que hubiera estado bien es que hubiera pasado como varios estados de Estados Unidos, que el gobierno daba crédito directamente a las empresas, sin pasar por ninguna entidad privada. Eso sin duda hubiera sido una gran solución, ¿vale? Pero no ha sido así. No ha sido así y lo va a vehiculizar la banca. Insisto, pienso que se van a beneficiar de empresas que ya son saludables y que tienen problemas de liquidez. De todas maneras, nosotros hemos de hacer un trabajo donde intentemos pues, luchar al máximo pues, cada una de estas líneas de liquidez a corto. ¿Qué más tenemos? Jordi, Laura Albiol hace una pregunta sobre Business Plan y una ronda de inversión que tienen abierta. Sí. No sé si has tenido oportunidad de leerla. No. ¿Me la puedes leer tú o no? Sí, dice que está cerrando una ronda de inversión y de momento no la han parado, pero está basada en un business plan de 2020 que, claro, que en principio se verá afectado. ¿Qué consideramos? ¿Qué hace? ¿Levanta la mano o no levanta? ¿Qué quiere decir levanta la mano? Si hacemos la ronda, pues sí, hay que intentarla hacer, sin duda. Yo creo que aquí hay que presentar al inversor el plan de contingencia. Es decir, un poco pues hay que presentar un plan de contingencia conforme el inversor sí que invierte a largo plazo, lo que tiene que ver, un inversor, un venture capital, un business angel, el problema no es de 3, 6 meses, el problema es, la visión es de invertir a 5 o 10 años y de invertir durante un periodo largo. Lo que hay que demostrarle a este inversor es que tenemos un plan de contingencia muy potente capaz de aguantar esta situación. Porque claro, si invierte para pagar el concurso, pues esto no va a servir de nada. Entonces, hay que expresar el downside del riesgo, protegerlo más que nunca, y hay que presentar un plan de contingencia muy sólido
conforme, pues, oye, se va a aguantar esta situación y se va a salir al mercado fuerte cuando, pues, la pandemia haya sucedido. ¿Vale? ¿Sí? Bien, comentamos las preguntas al final también. Avanzamos. Un poco, elementos de financiación pública. Nosotros que estamos muy en contacto con todas las entidades públicas, os damos un poco con los responsables de cada una de las líneas, los responsables seniors que hemos hablado pues, a lo largo de esta semana, os damos un poco la visión. A ver, ENISA, los últimos préstamos del 2019 ha cerrado las firmas por la situación donde nos encontramos, con lo cual no se han podido hacer los desembolsos de esos préstamos. Tranquilidad, ese dinero presupuestario está guardado. Esto no se va a perder. Sí que es verdad que la empresa tiene que aguantar hasta que se pueda ir a Madrid a firmar, lo cual es desesperante, pero ese dinero está totalmente hermético a esta apertura. Bien, este es un primer punto. Segundo punto, hay la voluntad de no esperar a los presupuestos generales del Estado y hacer una prórroga del presupuesto anterior y abrir lo antes posible. Esta es la noticia que tenemos. Todo el equipo de ENISA está operando remotamente, pero se están haciendo comités y están operando. Con lo cual, es evidente que habrá una avalancha de solicitudes delante de una situación así. Recomendación, hay que aplicar ya. Hay que aplicar ya. Hay que aplicar en los próximos 2 meses como tarde. ¿Vale? Es decir, será un año claramente atípico, donde si habéis hecho una ampliación de capital o tenéis una foto favorable financiera, podemos apalancar de forma pública. Y pues todo parece indicar, ¿vale? O es su voluntad, y yo creo que estoy leyendo muchas críticas, pero yo creo que son injustas. Es decir, yo creo que están haciendo un gran trabajo, están haciendo un trabajo muy digno como entidad, ¿no? Y están atados por el presupuesto general, ¿no? Entonces, están intentando buscar una solución para desbloquear. Bien, autonómicamente, si sois una empresa cultural, una empresa de gaming, tenemos líneas como el ICEC, que son líneas parecidas a ENISA, pero en este caso autonómicas. Si tenéis en los últimos 6 meses una ampliación de capital de 200K, pues el ICEM es una línea que podríamos tratar y es una posibilidad también de financiación. Algo muy interesante que el CETI ha puesto encima de la mesa. Si tenéis proyectos de innovación a largo plazo, ¿vale? Proyectos de I+D+I con un I+D+I sólido, recordad que normalmente el CETI siempre teníamos un problema. ¿Cuál era el problema que teníamos en el CETI? Pues que en una situación de startup o pyme inicial o pyme un poco castigada, nos podían pedir aval, y un aval muy significativo. Bien, durante este periodo han quitado las garantías y para empresas pequeñas el primer $500,000. Con lo cual, esto nos pone en una ventaja interesante para esos planes a futuro que he comentado que teníamos que congelar. Pues bien, esa herramienta nos permitiría no congelarlos en caso de tener pues, una fuerza de I+D+I muy sólida. Muy bien. Las prórrogas del H2020 van a hacer un seguido de prórrogas a nivel de financiación europea, con lo cual también eso nos da un poco más de flexibilidad, un poco más de holgura a la hora de realizar las presentaciones. Bien, la financiación pública está allí, es una herramienta que a cortísimo plazo no nos soluciona la liquidez, pero sí que a medio plazo hemos de tener esa mochila allí. La liquidez la hemos de intentar sacar cortando gasto a muerte, rascando alguna línea de ICO, allá es donde hemos de sacar la liquidez a corto, pero es que si no solucionamos a 6 meses la tesorería, también tendremos un problema de solvencia. Con lo cual, disparar entidad pública ahora es a los próximos 6 meses protegerlos, con lo cual es algo que sin duda es un trabajo que hay que realizar. Más cosas tenemos. Incentivos fiscales es momento de aprovecharlos. Vosotros, si tenéis personal de I+D+I, tenéis personal developers que no habéis despedido, que todavía tenéis en la empresa, que no habéis hecho ningún ERTE, que tenéis ese equipo todavía allí, tenéis que saber ya que ese personal de I+D+I, el 40% del coste de la seguridad social es bonificable. Ostras, pues esto realmente hay que, sin duda,
trabajarlo ya. Es decir, cualquier euro que se ahorra actualmente es una gran ventaja, ¿no? Lo mismo con las deducciones fiscales. Si podemos optar a deducción fiscal por gasto asociado a I+D+I sobre base imponible, es algo que hemos de intentar articular. Ahorros fiscales con personal de I+D+I, no lo dejéis para mañana. Si se activa, no es retroactivo en el caso de la bonificación, es en el momento que se activa hacia adelante. Pues activarlos. Lo hemos de activar esto. Lo hemos de activar, nosotros preparamos todo el informe técnico justificativo y es algo que os podemos ayudar muchísimo con todo el equipo a realizar. Más cosas. Bien, pues haciendo un poco de recap de esta parte. Bien, tenemos gestión de semanal, de tesorería, plan de contingencia. Hay que aguantar 6 meses, como sea, no vemos la luz del túnel. La hemos de aguantar, vamos a aplazar pagos, vamos a cortar gasto. Este es un momento de oportunidad, porque a veces hay gastos que no cortas, que son grises, que dices, esto es como cuando te cambias de piso, que dices, esto no lo voy a tirar, mientras vives no lo tiras, pero en el momento que haces la mudanza, limpias. Pues esta es una oportunidad de limpiar. Todo el gasto inútil fuera. En los equipos, intentando tocarlos, pues si sé hay que tocar, hay que tocar. Hay que aguantar. Entonces, en los equipos, no todo el mundo es fantástico en los equipos. Con lo cual, también es una oportunidad. Hay que cortar. Limpiar todo lo que no va. Y centrarse en el euro que nos permite facturar. Aplazar pago de impuestos. Medidas de liquidez, las vamos a luchar a muerte. Las vamos a luchar a muerte. Nosotros solo tenemos un objetivo, que es salvar a todas las empresas. Y Lexcrea igual. Y por eso hacemos el seminario juntos, porque tenemos una visión muy parecida en ello. Hemos de salvar las empresas. Somos el personal sanitario de las empresas. Vamos a salvar empresas. No queremos que se caiga una empresa. No queremos que se caiga ni una. Vamos a darlo todo. Financiación pública, a disparar ya. De aquí 6 meses lo vais a agradecer. Incentivo fiscal, ahorro. Ya. Hay que ahorrar ese 10% de masa salarial, 40% de seguridad social de esos empleados. Y acabo con otro slide. Es el momento de la creatividad. Estamos viendo, pues, casos muy curiosos, ¿no? Tenemos clientes como, pongo como ejemplo Acoustic, ¿no? Que es una plataforma que hacía conciertos físicos, los están haciendo en streaming actualmente. Es un pivotaje interesante. Tengo un muy buen amigo que se dedica pues, a todo lo que es reforma de fachadas y limpieza de cristales de edificios. Se ha reconvertido a desinfectar edificios por el COVID. Creatividad, agilidad, frescura y, muy importante, mucha comunicación. Yo creo que actualmente mi función en la empresa, más en un momento de teletrabajo, es comunicar. Y en los momentos de crisis que yo he pasado con la empresa anterior que os he contado, la gente es adulta, la gente entiende la situación, pero hay que decir la verdad. Siempre la verdad. Decir la verdad. Comunicar bien. Explicar bien dónde se encuentra cada cosa. Transmitir entusiasmo. La moral del equipo. Arriba. Esto lo vamos a sacar adelante. Este tiempo va a pasar. Nos vamos a salir de esta seguro. No sabemos, no vemos la luz del túnel, pero habrá. Con lo cual es momento de juntarnos, bueno, juntarnos no, pero cada uno en su casa, pero es el momento de comunicar muy bien, ¿vale? Comunicar muy bien con todos los equipos lo que estáis haciendo, ¿no? Reuniones, videoconferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y entramos en la parte legal y luego pues resolvemos todas las preguntas que os surjan en esta parte financiera. Gracias, Jordi. Bueno, pasamos por favor la slide, Saña. Ha quedado congelada ahí, eso es. Bueno, os voy a hablar un poquito de las medidas legales que se han aprobado con la intención de facilitar en la medida de lo posible la situación actual en las compañías. Son medidas aprobadas tanto por el Real Decreto publicado el sábado y el Real Decreto publicado ayer. Y son medidas que, bueno, creo que el convencimiento general, la opinión general es que se han quedado cortas para la situación actual que tenemos que vivir todos nosotros.
pero ciertamente hay cuestiones que han venido de alguna manera a liberar la presión, sobre todo económica, que las sociedades, las compañías van a tener que hacer frente durante estas próximas semanas y meses. Pasamos slide. Lo primero que ha habido, ya se aprobó por el Real Decreto del sábado y se ha ampliado y aclarado en algunos aspectos en el Real Decreto de ayer, es la suspensión de los plazos administrativos. Eso quiere decir que se suspenden todos los plazos en general, cualquier solicitud que teníais, por ejemplo, de licencias, cualquier solicitud que hubierais hecho de marcas, cualquier solicitud que hubierais hecho en ayudas públicas, ahora brevemente lo comentará Jordi ahí, quedan suspendidas. Sin embargo, eso no se aplica, no se ve alterado, no se modifican los plazos para presentar y para pagar, si fuese el caso, las próximas autoliquidaciones. El IRPF, el IVA, desgraciadamente eso se mantiene. No sabemos si el Gobierno modificará lo que está previsto en el boletín de ayer, porque lo aclaró expresamente en una disposición así, pero esas modificaciones, esos plazos para presentar las autoliquidaciones no se ven alteradas por esta suspensión de plazos administrativos. Lo que sí que ha previsto esta suspensión de plazos es ampliar hasta finales de abril, hasta el 30 de abril, el pago de deudas tributarias, de vencimientos de plazos o de aplazamientos, perdonar, o de fraccionamientos que se hubiesen concedido y de plazos para atender a requerimientos que tuviéramos abiertos. Todo eso sí que está ampliado hasta el 30 de abril. Del mismo momento se ha paralizado hasta esa fecha, hasta el 30 de abril, todo lo que hace referencia a acciones de ejecución de garantías sobre bienes inmuebles. Eso también ha sido paralizado. Y se ha ampliado hasta el 20 de mayo todos los plazos para pagos en relación a actos que se notifiquen a partir de ayer. Es decir, si hemos recibido una carta de pago de Hacienda desde ayer, todo eso tiene un plazo de vencimiento que se amplía hasta el 30 de mayo. ¿De acuerdo? Dentro de esas suspensiones de plazos administrativos, si pasamos slide, a Jordi va a hacer una pequeña mención sobre marco de ayudas públicas. Sí, lo hemos comentado anteriormente, con lo cual pues será un poco, si queréis y me queréis escribir un correo para solucionar más este tema, que si no se alargará un poco, pero hemos de justificar muy bien por qué motivo dejamos de pagar una amortización de una deuda. Pública no es una cosa automática, como indicaba, la letra pequeña del Real Decreto no nos lo permite, ¿no? Con lo cual pues hay que ir caso a caso a justificar. Venga. Entonces, pasamos de nuevo otra slide. La siguiente, por favor. La siguiente. Correcto. Suspensión de plazos procesales. ¿Qué quiere decir eso? Se suspenden todos los plazos que estuvieran frente a juzgados, tribunales y también tribunales arbitrales. Todos los plazos se quedan suspendidos hasta que la situación del estado de alarma se levante. La situación de estado de alarma sabéis que tiene un plazo de vigencia inicial de 15 días, que luego va a tener que ser el Congreso el que amplíe ese plazo, pero ya se está hablando de que ese plazo como mínimo va a ser de un mes, porque el Real Decreto publicado en el día de ayer, la vigencia ya prevé que va a ser de un mes. Así que esa suspensión de plazos procesales va a estar previsiblemente un mes en vigor y únicamente se van a atender a todas aquellas cuestiones que sean de extrema urgencia. Y sería el Consejo General del Poder Judicial el que acabará determinando. Aquí lo que nos va y nos estuvo preocupando muy mucho desde el sábado hasta que no se publicó ayer el Real Decreto era qué pasaba con los procedimientos concursales. Luego lo hablaremos y veréis que ahí sí que se ha dado cierta flexibilidad y respiro a las compañías. Pasamos a otro supuesto. En relación a los aspectos de los órganos societarios, en los órganos de las sociedades de capital y por lo que se refiere a las cuentas anuales. Teniendo en cuenta el confinamiento en el que nos vemos afectados todos, la ley es coherente y lo que prevé, sin perjuicio de que los estatutos no lo contemplen, es la posibilidad de que el órgano de administración, el Consejo de Administración, se pueda reunir de forma telemática.
mediante videoconferencia o incluso por un formato legal que le llamamos por escrito y sin sesión, que la ley solo prevé para sociedades anónimas. Esto se hace extensivo a las sociedades limitadas. Facilita mucho en estos días en los que las decisiones tienen que tomarse de una forma muy ágil, que podamos celebrarlo con todos los requisitos legales cubiertos, esas reuniones de forma telemática. Disculpadme. Además, y como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, donde a finales de este mismo mes tendríamos que estar formulando las cuentas anuales, lo que prevé el Real Decreto también es que se suspende ese plazo de formulación de las cuentas. Y ese plazo de formulación se queda suspendido hasta el final del estado de alarma. Una vez finalizado el estado de alarma, las compañías vamos a tener 3 meses más para formular las cuentas. Y en el caso de que sea necesaria la auditoría y ya se hubieran formulado las cuentas a fecha anterior al estado de alarma, se conceden 2 meses más después del levantamiento del estado, 2 meses más para el informe, para la emisión de ese informe de auditoría. Con la necesidad también de ser flexibles después de esa formulación para la aprobación, la ley también prevé, este Real Decreto prevé que la Junta General, que deba aprobar las cuentas anuales, se podrá celebrar 3 meses después de que acabe el plazo de formulación. Es decir, que en el caso de aquellas compañías que a día de hoy no hubieran formulado, podrán hacerlo dentro de los 3 meses siguientes al levantamiento del estado y una vez pudiendo agotar perfectamente esos 3 meses y finalizados esos 3 meses podrían entonces aprobar las cuentas en los 3 meses siguientes. En el caso que la Junta de la aprobación de cuentas ya estuviera convocada por parte del órgano de administración, lo que también nos va a permitir ese Real Decreto es o bien que se modifique esa convocatoria o bien que incluso se revoque y se deje con posterioridad al levantamiento del estado de alarma. 2 puntos más importantes también a tener en cuenta. Uno de ellos es que no podrá ejercitarse el derecho de separación en ninguno de los casos que prevé la ley mientras el estado de alarma se mantenga. Y uno muy relevante, sobre todo por la situación de caja, de la dificultad de caja que la mayoría de las compañías vamos a tenernos que enfrentar, es que se suspenden las causas de disolución. Es decir, sabéis que hay una de ellas fundamental, que hay un supuesto de disolución obligatoria por ley, que es cuando el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social. Esa causa queda suspendida en tanto el estado de alarma no se levante de nuevo, y una vez que se levante, el órgano de administración tiene 2 meses para poder convocar a la Junta que deba aprobar la decisión para poder o no, si está en condiciones de poderlo hacer, superar esa situación de disolución. Asimismo, si esa causa de disolución sucede durante el estado de alarma, pongamos que esa disolución que hubiera sido de obligada disolución para la compañía en una situación normal, sucede, es acontecida durante el estado de alarma, los administradores, a contra de lo que dice la ley, los administradores no responderán de las deudas sociales que se generen durante el estado de alarma. Nos da un poquito de luz, nos da un poquito de flexibilidad y nos da un poquito de oxígeno durante este plazo de estado de alarma, porque sin perjuicio de estar en causa de disolución, tendremos ese plazo adicional de 2 meses. Pasamos a la siguiente slide, en la que os quiero hablar de los efectos concursales. Como os anticipaba, el sábado, la primera de las problemáticas y lo primero que nos trasladaron todos los clientes es ¿qué va a pasar? Creo que estoy en situación de insolvencia, si no es ahora va a ser en breve plazo de tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Los plazos procesales se han suspendido, pero ¿qué hago con el concurso? ¿Lo presento o no? Bueno, pues el Real Decreto de ayer nos da luz a este tema y nos lo aclara. En tanto el estado de alarma perdure y esté en vigor, el deudor que esté en situación de insolvencia no tiene obligación de solicitar el concurso de acreedores, no tiene obligación. Ello no quiere decir que no lo pueda presentar por propia voluntad porque considere que, sin perjuicio del estado de alarma, la situación no va a mejorar como para poder superar
el trámite, el proceso económico. Pero no está obligado. Esa obligación que por ley tendría de poner en conocimiento inmediato al juzgado de su domicilio esa situación de insolvencia se ha quedado suspendida en tanto el estado de alarma esté vigente. Y además, para proteger al empresario deudor, hay unas medidas que también se han adoptado por Real Decreto que también dan cierto oxígeno al empresario. Y es que hasta 2 meses posteriores al estado de alarma no se pueden admitir ningún tipo de concurso necesario, aquel que te puede instar un acreedor, no el que directamente presenta la compañía. No se van a admitir incluso pasados 2 meses después del levantamiento del estado de alarma. Y se aprobará, en su caso, con preferencia el concurso voluntario, es decir, el concurso que haya presentado incluso con posterioridad, si tuviera fecha posterior a un concurso necesario, va a tener carácter preferente el concurso presentado directamente por la empresa que no el concurso presentado por un acreedor. Y finalmente también, lo que también recoge el Real Decreto dándonos flexibilidad es que si durante el estado de alarma el plazo de un preconcurso que hubiéramos presentado venciera, no tenemos obligación, en su caso, de presentar concurso voluntario hasta que no se vuelva a levantar el estado de alarma. Así que esto venía o viene a responder cierta intranquilidad y nos da cierta flexibilidad. Tengámoslo muy en cuenta porque mientras el estado de alarma perdure, no tenemos obligación de presentar concurso. Otro de los supuestos, pasamos slide, otro de los supuestos que también recoge el Real Decreto, no tiene mayor injundia, pero bueno, los plazos de caducidad en el registro mercantil quedan suspendidos, es decir, todas aquellas anotaciones que yo he podido presentar, todas aquellas notas marginales que yo he podido presentar, todos aquellos asientos que yo he podido presentar, su plazo de caducidad queda paralizado y volverán a seguir transcurriendo una vez que se levante el estado de alarma. En principio, el registro mercantil sigue funcionando con normalidad. Podemos presentar escrituras. El problema que estriba también es el hecho de que ir a la notaría, primero, por el confinamiento es complicado. Segundo, el notario, sin perjuicio de que tener obligación de atendernos, únicamente lo hace en aquellos casos que son extremadamente urgentes. Así que tenerlo en cuenta también. Si tenéis que hacer algún tipo de actuación ante el registro mercantil o ante el notario en primer lugar, os vais a encontrar con esa problemática. Vamos a hablar de los efectos laborales ahora. Una pregunta solo en esto, ¿vale? Sí. Si hay una ampliación de capital a realizar que no se puede elevar a público, ¿podrías contar un poco cómo se podría Bueno, aquí lo que se puede prever es la posibilidad de acordar mediante un pacto de socios como documento privado el compromiso de inversión en una compañía. Se utilizan, y ya los veníamos utilizando, y ahora todas las plataformas DocuSign, Signaturid, están teniendo cada vez más fuerza, igual que lo están teniendo todos estos medios de videoconferencias para hacer teletrabajo. Podríamos acordar esa inversión en la compañía, hacer los desembolsos en un plazo posterior, una vez que todo el mundo hubiera firmado ese compromiso de inversión con ese pacto de socios asociado, y luego con posterioridad, cuando las cosas vuelvan un poquito más a la normalidad y entre todo podamos salir a la calle, ¿no? y movernos con cierta libertad, pues poder proceder a su elevación a público. Con lo cual podemos tener un mecanismo de recibir inversión sin elevar a público, pero articularlo bien legalmente. Correcto. ¿Vale? Bueno, efectos laborales, que es también la joya de la corona de estos días junto con el tema de concursos. Al menos todas las dudas que nos han trasladado en el despacho han sido fundamentalmente laborales y concursales. Vamos a ver. Primero de todo, debemos evaluar como compañía, dejémoslo en la slide anterior, gracias. Primero de todo, debemos evaluar como compañía cuáles son los riesgos laborales que podemos tener dentro de la actividad que venimos desarrollando. Y esto deberíais regularlo o supervisarlo, mejor dicho, si no lo habéis hecho ya, con los servicios de prevención de riesgos laborales que tuvierais contratados. En todo caso, el Real Decreto lo que está estimulando es el teletrabajo. Trabajar de una forma que permita mantener la actividad siempre que eso sea posible, de forma temporal o extraordinaria, pero desde casa. Y eso es lo que de alguna manera intenta preservar el Real Decreto.
Lo que incluye como novedad y muy relevante es todo el tema de los expedientes de regulación temporal de empleo, que ahora nos hemos intentado olvidar un poco, dejar al margen los ERES, de los que normalmente siempre hablamos, en una situación muy compleja de compañía. Estamos intentando pensar que esta situación es transitoria y que, por tanto, nos podríamos ver o acoger a un expediente de regulación temporal de empleo. Los expedientes de regulación temporal de empleo son expedientes que suponen la suspensión, no suponen la extinción del contrato laboral. Y esos expedientes pueden acogerse a dos causas fundamentales. La primera de ellas por fuerza mayor o, en segundo lugar, por las causas que llamamos organizativas, económicas, técnicas o de producción. Lo que recoge el Real Decreto, y es en lo que estamos intentando trabajar estos días para aquellas compañías que se nos han acercado con esa problemática, es intentar encajar un expediente, un ERTE, bajo el paraguas de fuerza mayor. Es decir, y tal como establece el Real Decreto, por causas en las que son causa directa en las pérdidas derivadas del COVID-19 y que implican, y es importante que se subsuma a una de estas condiciones para que podamos acogernos a esas causas de fuerza mayor, que impliquen una suspensión o una cancelación de la actividad, que impliquen un cierre temporal de locales, que impliquen una restricción en el transporte público y en general en la movilidad de las personas que tenemos contratadas o de las mercancías que necesitamos que nos suministren para poder seguir desarrollando esa actividad. Es decir, una de estas tres causas tiene que ser directamente la causante de mis pérdidas o en una causa mayor, que haya un contagio de la plantilla o que por medidas de aislamiento me vea incapacitado de hacer actividad. Solo en esos supuestos, cuando directamente me apliquen, podré acogerme a un supuesto de fuerza mayor en un ERTE. En este caso, si estamos dentro de estos supuestos, la presentación del expediente es más ágil, mucho más ágil. Es una presentación telemática ante la autoridad laboral competente, en este caso, si estuviéramos en Cataluña, ante el Departament de la Generalitat, ante el Departament de Treball. Es un expediente que se presenta con una memoria y con una comunicación que hemos tenido que hacer a los trabajadores y que debe responder el departamento, en este caso, durante 5 días. Si tuviéramos, hago un paréntesis, si tuviéramos la actividad desarrollándose en varios domicilios, en varias sedes, entonces ya no conocería el departamento de turno, ya no conocería la comunidad de turno, sino que lo haría directamente el Estado central, lo tendría que conocer el Ministerio. Pero el plazo en todo caso son de 5 días. Si no recibimos respuesta en ese plazo de 5 días, entendemos que esa autorización de ese expediente de regulación temporal de empleo ha sido aprobado, ¿de acuerdo? Aprobado entonces ese expediente de regulación temporal de empleo, es el trabajador el que debe solicitar la prestación de desempleo y tiene un beneficio que lo recoge el Real Decreto como novedad, que es que para las empresas que tengan menos de 50 trabajadores supone una exoneración al 100% en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de empresas con más de 50 trabajadores, la exoneración es del 75%, ¿de acuerdo? El derecho a la solicitud de la prestación del desempleo es 100% para el trabajador, sin perjuicio de que no hubiera cotizado los 360 días previos a la prestación. Este ERTE puede tener efectos retroactivos, eso quiere decir que si yo me reúno con mi consejo de administración mañana viernes y finalmente decido presentar un ERTE por causa de fuerza mayor, puedo ponerle plazo con efectos retroactivos al lunes, ¿de acuerdo? Y además, y muy importante, no olvidemos, como os decía, se trata de una suspensión de los contratos laborales. Lo que se preserva aquí o lo que se intenta preservar es que esos puestos de trabajo que se destruyen solo se van a destruir de forma parcial, de manera que pasados el estado de alarma, yo como empresa me he tenido que comprometer a como mínimo mantener esos contratos durante 6 meses. Esa es la pequeña
piedras, si me lo permitís, en el zapato que hay que tener en cuenta, porque estamos viendo los ERTEs que vienen para arriba y para abajo y tenemos que tener en cuenta, uno, que si consideramos que, o si creemos que quieren, o si intentamos que sean vía causa de fuerza mayor, tienen que ser por los supuestos que os he dicho previamente y que además eso es una suspensión del contrato que una vez levantado el estado de alarma vamos a tener que comprometernos a mantenernos durante 6 meses. Otra de los supuestos en los que podemos presentar el ERTE sin causa mayor es para aquellos supuestos que os decía por razones organizativas o de producción, que fácilmente puede ser cualquiera de los supuestos en los que nos podemos encontrar en el día de hoy en nuestras compañías. Aquí sí que tenemos que justificar las causas de forma explícita en esa memoria que os decía que tenemos que presentar. Los plazos se alargan un poquito más. ¿Por qué? Porque aquí voy a necesitar una negociación que en el caso anterior no teníamos, una negociación que en el caso que no tengamos representantes de los trabajadores voy a tenerlo que hacer con sindicatos que a estos días no están por la labor, por lo tanto lo voy a tener que hacer con 3 de mis trabajadores y voy a necesitar un plazo mínimo de 5 días para constituir esa mesa de negociación y 7 días para todo el tema de las consultas, con lo cual nos vamos fácilmente entre 12 y 15 días hasta que no he podido solventar el expediente. El otro, como os decía, son 5 días esperando una respuesta. En el caso de que no nos la den, esos 5 días entenderíamos que hay una aceptación tácita, ¿vale? Y finalmente quiero acabar, por si esto no fuera poco, ya veis que las medidas no son muchas las que nos han brindado el Real Decreto. Silvia, un segundo, ¿Sí? un apunte que quería comentar. A ver, tanto un poco en vuestro caso como en nuestro caso compartimos un poco el mismo abogado laboralista, ¿no? Con lo que si cualquiera de los asistentes pues requiere, pues desgraciadamente, pues optar por esta opción del ERTE, desgraciadamente o afortunadamente para mantener la empresa. En realidad, Jordi, o sea, las consultas estas ya han venido surgiendo en el despacho, con lo cual, lo mismo, luego dejaremos los contactos de nuestros al final de la sesión y cualquier duda estamos para solventarlas. Bien. ¿Vale? Y finalmente, dejarme que os haga una mención sobre inversiones. Saña, si pones la siguiente slide, por favor. Inversiones extranjeras directas en España. Por si todo esto fuera poco, por si las dificultades que decíamos antes de financiación en las que nos vamos a encontrar y que ya nos estamos encontrando en las compañías, el Real Decreto, yo creo que aquí se les ha ido un poco la mano en el tintero cuando han empezado a escribir. Yo creo que la visión de todo esto estaba prevista para grandes compañías, sobre todo cotizadas, para preservar sectores que se entienden de vital importancia o estratégicos, pero a los efectos, tal como está escrito a fecha de hoy el Real Decreto, queda suspendido el régimen de liberalización de inversiones extranjeras directas en España que se realicen en determinados sectores. La lista es muy, muy, muy grande. Aquí solo los hemos previsto aquellos sectores que son más relevantes en el mundo startup. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier inversión que venga del extranjero, entendiendo por el extranjero fuera de los países de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, y que suponga una participación igual o superior para esa inversión de un 10% en el capital social, o necesitar de autorización previa por el Consejo de Administración, por el Congreso de los Diputados, por el Consejo de Ministros. Con lo cual aquí, ponemos un escollo de nuevo a las rondas de financiación que podríamos haber tenido abiertas y que de alguna manera seguiríamos luchando para tenerlas y seguirlas vivas, porque si esto no se modifica, esta ley que está pensada pues, para grandes compañías, aplica a día de hoy para startups, aplica a día de hoy para cualquier tipo de compañías y nos dificulta un poquito más las vías de financiación que pudiéramos poder tener vivas. Con ello os hemos dado una visión, hemos intentado daros una visión de todas aquellas medidas financieras, todas aquellas medidas más procedimentales, más de gestión, que ya tenemos que tener en cuenta en el día a día, pero que hoy más, teniendo en cuenta la situación que nos toca vivir, hay que tener presentes. Las medidas legales que se han ido publicando hasta la fecha, yo creo que no nos equivocamos si decimos que indudablemente van a haber más reales decretos que modifiquen lo que tenemos a día de hoy sobre la mesa, con lo cual vamos a estar muy, muy, muy
atentos a cualquier tipo de novedad, os las vamos a ir informando de forma puntual a medida que las vayamos teniendo. Saña, si finalmente pones la última de las slides para que tenga todo el mundo el contacto, para que si nos queréis hacer cualquier tipo de consulta, estamos absolutamente a vuestra disposición. Estos son días difíciles. Lo único que pretendemos con estas sesiones es daros luz sobre aquella oscuridad o sobre aquellas dudas que podáis tener. Aprenderemos todos, porque desgraciadamente son cosas nuevas todas para todos nosotros. Las crisis, es verdad, como decía Jordi, que se van repitiendo y que seguirán existiendo en un futuro, pero como esta pues es para todos nueva, ¿no? Sin perjuicio de la del 18 con la que empezaba Jordi hablando. Pero bueno, nuestra intención ante todo es, en la medida de lo posible, compartir nuestro conocimiento y en la medida también de lo posible ayudar a superar la situación con éxito. Totalmente, y vamos a superarlo. Entonces, aquí tenéis nuestros contactos, adelante. Somos todo oídos durante estos días y estamos muy motivados, las dos empresas y los dos equipos, tanto en el ámbito financiero como legal, de ir a tope y de solucionar todos los problemas que surjan. Correcto. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, Rocío pregunta sobre la restricción de las inversiones. Dice que si el vehículo es de la Unión Europea pero el capital es chino, entiende que no aplica. Yo también lo entiendo igual. Al final, si se trata de un vehículo constituido en un país de la Unión Europea, estaría dentro de las excepciones, Rocío. Vale, y alguien más me pide, lo hago de forma muy rápida, cuáles son las condiciones para realizar un ERTE. Joaquín Sanz me pide que repitamos esas condiciones. Entiendo que te refieres a un ERTE por fuerza mayor. Lo vuelvo a decir de forma un poquito esquemática, pero mañana, si queréis, nos podéis volver a repetir o escuchar en la grabación, en el report que estamos preparando. Vamos a ver, por fuerza mayor, cuando haya una causa directa en pérdidas por el coronavirus que impliquen: 1, suspensión o cancelación de la actividad; 2, cierre temporal de locales; o 3, restricciones en el transporte público y en general en la movilidad de las personas que tenemos en el trabajo, o las mercancías, o falta de suministro que nos impidan realizar la actividad. Además, indudablemente, de que nos veamos obligados a cerrar por unas medidas de aislamiento o porque haya un contagio en la plantilla. Únicamente esos son los supuestos en los que nos podríamos acoger a un ERTE por causas de fuerza mayor, conforme el Real Decreto ha previsto. Va, más preguntas. Va, ¿qué más tenéis? Yo creo que hay alguna más. Sí, va, más debate. Está correctamente bien justificado, qué información requiere para gestionarlo y, por otro lado, cuánto tiempo requiere su gestión. Vamos a ver, hay que presentar una memoria, como os digo, hay que presentar una comunicación firmada por parte de todos los trabajadores y una instancia. Esto en pocos días lo podemos trabajar. Estamos trabajando a destajo con nuestros asesores laboralistas con los que trabajamos todos estos asuntos. En un plazo récord de 2 días lo tenemos todo presentado, con lo cual, como máximo, en 5 días, 2 más 5, que son los que finalmente necesitamos para esperar respuesta, tendríamos presentado el ERTE y aprobado. Bueno, dan muchas gracias por aquí, os agradecemos mucho las... Vale, aquí hay una pregunta sobre NISA. Creo que muchos tenemos créditos en marcha y a finales nos cae el primer pago del trimestre. Vale, ¿cómo podemos hacer para aplazar el pago? Bien, cada cuenta de NISA o cada proyecto tiene un asesor de riesgos que hay que contactar y hay que indicar, hay que hacer, os van a pedir un seguido de información para justificar que no podéis hacer frente al pago. Es decir, entonces, no es que os vayan a perdonar la amortización ni a dar más carencia, eso no creo que suceda. Lo que sí que pueden relajar un punto la velocidad de amortización que llevabais asociada, ¿vale? Con lo cual, pues sí que hay que hacer un informe conforme pues la empresa tiene esa imposibilidad. No es algo inmediato, eso que comentábamos, no es apretar un botón y que os lo acepten, sino que requiere cierto trabajo
a la hora de demostrar el hecho pues, que la empresa no puede hacerse cargo de esa amortización tan acelerada. Bien, entonces, esto, Antonio, pues hay que trabajarlo un poco más con el asesor de riesgos de la cuenta. Bien. Vale, sí. Esta es una buena pregunta, Joana. Si hacemos el ERTE, aparte de la jornada del equipo, esto un poco lo hemos la bonificación de la seguridad social por temas de I+D+I, hemos de evaluar si queda suspendida o no. Muy probablemente sí, ¿vale? Pero es algo que hemos de acabar de aclarar, ¿vale? Estamos trabajando en este sentido. ¿Qué se espera en ISA en cuanto a los plazos de toma de decisión, de aprobar o no, y los desembolsos? Bien, Agustín, la idea a nivel de tiempos es que si abrieran en abril y presentáis el ENISA, o digamos, este mes o el siguiente, contad, yo creo que un proyecto que se presenta ahora, con la cola de proyectos ya actual que tienen durante este año, que después de vacaciones de verano hubiera la financiación como muy pronto en julio, ¿vale? Julio, septiembre, octubre sería pues la posibilidad realística de al presentar un ENISA a día de hoy de en ese sentido lograrlo. ¿Qué más, Silvia? Si tú quieres contestar alguna más. No, Luis habla también de la posibilidad de reducción de la jornada laboral. Eso estaría también dentro del ERTE. La posibilidad de la suspensión puede ser total o parcial. Es decir, el ERTE puede afectar tanto al contrato laboral en su totalidad como a unas horas del mismo. Con Roc comentabas si habrá medidas de devolución de IVA de 2019. Yo no tengo en este sentido claridad. No sé si tú, Silvia, sabes algo. No, por ahora no. La verdad. Bien. Más preguntas, va, más preguntas. Vale, una para ti, Silvia, de ampliación de capital. Si hay que hacer una ampliación de capital, se va al notario, se podrá... si hay que hacer las ampliaciones de capital sí o sí tienen que pasar por notario. Lo que os decíamos antes es que hay que demorarlo. O sea, el notario al final lo que está es ciñéndose a firmar aquello que sea extraordinariamente urgente. De manera que yo lo que os aconsejo es que si esa ampliación de capital va asociada con un pacto de socios, firméis el pacto de socios en privado, como documento privado entre los inversores y los socios actuales que sois, y la ampliación de capital la demoréis con posterioridad. Podéis incluso aprobar el acta de junta mediante un procedimiento de signaturito o DocuSign. La ampliación de capital podría incluso, pues obviamente, llevar a cabo el desembolso por parte de los inversores. Y con posterioridad pues se elevaría a público. Hay un plazo de 2 meses para poderlo hacer, o sea que no, espero que en ese plazo de 2 meses, al menos fuera de casa, podamos haber salido. Sí, aclarar. En el caso que las inversiones, o sea, se ha suspendido la liberalización de las inversiones extranjeras en España. Es decir, todas aquellas inversiones que se hagan en compañías en las que se establezca dentro de los sectores que os decíamos antes, de ciberseguridad, nanotecnología, robótica, inteligencia artificial, es una serie de sectores muy, muy amplios, lo establece el Real Decreto. Todas aquellas inversiones que vengan del extranjero, y se entienden por extranjero países que no sean de la Unión Europea, todos ellos requerirán, siempre que suponga ostentar un 10% o más del capital social por el inversor en esa compañía española, van a necesitar una autorización previa por el Consejo de Ministros.
Vale, Roc, el tema que comentas de Cedeti, lo que tenemos, vamos a ver en los próximos días si dan mayor liquidez. Lo que tenemos presente ahora mismo es que los préstamos, lo que hemos comentado, que los préstamos que actualmente pues, pueden dar por innovación estarán exentos de aval durante este periodo, con lo cual esta es la mayor ayuda que han sacado, así como retraso en el periodo de justificación de préstamos existentes en este periodo de tiempo también. Vamos a estar atentos, seguramente habrá alguna modificación más, pero sobre todo lo más significativo es la no presencia de aval. Sobre los ERTEs también preguntabais si puede afectar de forma distinta a los trabajadores. Sí, sin duda. O sea, las medidas pueden afectar en función de los perfiles que tengamos dentro de la compañía. De todos modos, cualquier duda así como muy específica, sí que os aconsejamos, por favor, que nos escribáis un correo electrónico, nos ponemos en contacto y lo hablamos y vemos cómo encajamos cada una de las situaciones. ¿Qué más? ¿Son compatibles estos préstamos de CETI con empresas que tengan algún Neotec en proceso? No, me pregunta lo que quieras, hombre. No, sí, en principio sí. En principio podríamos mirar alguna línea que se podría aplicar. Siempre y cuando los proyectos sean diferentes, en este sentido, el proyecto de innovación sea distinto. Venga, va, un par de preguntillas más y nos despedimos. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada. ¿Nadie se anima? Va a las questions. Otra de ayudas, Jordi. La misma pregunta que con Enisa, ¿qué sucede con los plazos de aprobación y desembolso del Neotec? Parecía ser que abriría un poco, pues, Neotec abriría pues en breve, en mayo o junio, estamos hablando de ese periodo. Esperemos que mantengan un poco, con más motivo, se mantengan esos plazos de apertura. En este sentido, pues, no hay noticias al respecto que se vaya a demorar más. Bueno, venga, va. Pues, Jordi, gracias. Gracias a ti y a todos los asistentes. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Esperamos haber dado cierta luz a dudas que podríais tener. Lo dicho, cualquier cuestión nos tenéis a vuestra disposición. Ánimo, que saldremos de esta sin duda y además saldremos incluso mejor de lo que entramos. Seguro. Y entre todos será más fácil. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Nos vemos en el siguiente webinar. Venga, vamos. Chao. Hasta luego.